Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver el tema de qué son los traductores de efecto Hall. ¿Sí? Los traductores o sensores, como lo dice ahí, de efecto son dispositivos fascinantes y muy utilizados en electrónica y automatización. En la industria lo utilizamos bastante. Esos dispositivos obviamente se obtuvieron desde que nació el Betamax y el VH, también los tenían. ¿Sí? Entonces imagínense, es un dispositivo bastante viejo. Ya en otro video había hablado de quién fue el que los inventó, entonces no voy a repetir eso porque pues tengo el video ahí. Se basan en el efecto Hall. Hall pues obviamente es en honor a la persona que lo descubrió. ¿Y qué hace? Que permite detectar la presencia y magnitud de un campo magnético. Eso es todo lo que hacen los traductores de efecto Hall. Entonces, detectar la presencia y magnitud de un campo magnético. Bien. También dice que un sensor de efecto Hall es un dispositivo electrónico que detecta cambios en un cambio magnético. ¿Sí? Detecta cambios. Ahora vamos a estudiar y vamos a analizar cómo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay varios diseños. No solamente nos vamos a limitar en un solo diseño, sino en los diseños que tenemos actualmente. ¿Listo? El principio de funcionamiento básico. Si aplica una corriente efectiva, constante, a través de una placa delgada de material conductor, o sea, el elemento Hall, imagínense una placa, usted le empieza a circular una corrientica. ¿Sí? Empieza a circular corriente ahí sobre esa placa. Y cuando se acerca a un campo magnético perpendicular, ¿sí? Tiene que ser perpendicular. Si lo tiene de esta manera, perpendicular. ¿Listo? A esa placa, la fuerza de Lorentz desvía el flujo de los electrones libres. O sea, ya internamente empieza a desviarlos. No sé si usted en algún momento trabajó con los tubos de rayos catódicos con los televisores. Entonces, cuando uno acercaba un imán, este se manchaba. ¿Pero por qué? Porque nosotros desviamos los electrones a través de ese campo magnético. Entonces, de esa misma manera trabajan los traductores de efecto Hall. Bien, entonces a eso es lo que hace referencia a eso. Analizamos la cámara que esté proyectando bien el tablero. Ahí sea que me falte por ahí. Ahora sí. Ok. Entonces, y eso es lo que nosotros le llamamos la fuerza de Lorentz. ¿Sí? Esa fuerza la utilizamos pues para desviar el flujo de los electrones libres. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Ahora, dice que esta desviación genera una diferencia de potencial o voltaje Hall. Obvio, se empieza a generar, empieza a aumentar, empieza a disminuir. ¿Sí? Pero en el momento que usted le coloca el imán perpendicular, él no va a variar si está quietico, pero si hay un campo magnético empieza a variar, empieza a aumentar o disminuir. Bueno, depende del diseño del traductor. Entonces, a través de la placa, bueno, la placa que encontramos internamente, en una dirección perpendicular tanto a la corriente como al campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos traductores de efecto Hall que cuando yo le acerco el campo magnético, pues este empieza ya a fluir más. Cuando yo lo voy desviando, empieza a disminuir el flujo de los electrones libres. Aumenta o disminuye. ¿Sí? Eso uno lo va viendo en el laboratorio. Bien. También se dice que la magnitud de este voltaje es directamente proporcional a la fuerza del campo magnético y a la corriente de alimentación. Directamente proporcional. O sea, quiere decir que si usted tiene el traductor de efecto Hall, así lo tenga energizado,
pues él no va a suministrar corriente, y si no suministra corriente no hay voltaje. Pero tan pronto usted le acerca el imán, empieza a circular la corriente y al mismo tiempo vamos a tener una diferencia de potencial eléctrico. ¿Bien? Ahora, vamos a ver los tipos, o sea, hasta ahí no sé si habrá alguna duda, alguna pregunta de lo que está. Entonces no lo olvidemos. Los traductores o sensores de efecto Hall son dispositivos fascinantes y muy utilizados en electrónica y automatización. ¿Listo? Se basan en el efecto Hall, que permite detectar la presencia y magnitud de un campo magnético. Un sensor de efecto Hall es un dispositivo electrónico que detecta cambios en un campo magnético. Ahora, el principio de funcionamiento básico. Si aplica una corriente eléctrica constante a través de una placa delgada de material conductor, el elemento Hall, cuando se acerca a un campo magnético perpendicularmente a esa placa, la fuerza de Lorentz desvía el flujo de los electrones libres. ¿Bien? Que esta desviación genera una diferencia de potencial o voltaje Hall a través de la placa en una dirección perpendicular tanto a la corriente como al campo magnético. Bien. Que la magnitud de este voltaje es directamente proporcional a la fuerza del campo magnético y a la corriente de alimentación. Ahora, hay tipos comunes de sensores Hall. Sí, vamos a hablar de dos ahorita en este momento. Tenemos los sensores lineales, lo que nosotros le llamamos analógicos. ¿Sí? Los sensores lineales son los sensores analógicos. Su voltaje de salida varía de forma continua, o sea, linealmente. ¿Qué quiere decir? Que de pronto se tiene un voltio, aumenta 2, luego 3, 4, 5, del 5 vuelve a disminuir a 4, 3, 2, 1, ¿sí? Dándolo a entender de esa manera. Va aumentando y disminuyendo. Ahora, entonces en función de la intensidad del campo magnético detectado, también la corriente va a variar de la misma manera. Tenemos 1 amperio, 2, 3, claro que exagerando, luego 3, 2, 1, 0. Ya sabemos que la corriente es diferente obviamente al voltaje. Ahora, ¿en qué? Bueno, de la intensidad del campo magnético, ¿listo? Detectado. Un ejemplo muy común es el sensor, el 49E, que es el que vamos a utilizar obviamente para el laboratorio, pues para analizar el comportamiento y de esa manera pues poder aclarar este punto que es importantísimo. También tenemos sensores de interruptor, o sea, lo que nosotros le llamamos sensores digitales. ¿Por qué? Porque estos sensores van a presentar dos estados, o un 1 o un 0. Un 1 cuando deja conducir, un 0 cuando no conduce. Entonces, su salida solo tiene dos estados, como lo dice ahí, puede ser un encendido y un apagado, en este caso. Y cambia bruscamente cuando el campo magnético supera un umbral predefinido. Actúa como un interruptor sin contactos. ¡Pum! Cierra o abre. En pocas palabras, obtiene 5 voltios y luego en un momento dado 0 voltios. Desaparece totalmente el voltaje. Bien. Entonces, son digitales. Y eso es lo que primero tenemos que analizar, qué tipo de sensores tenemos, si tenemos un analógico o tenemos un sensor digital. Bien. Puede ser también unipolar, solo detecta un polo. O sea, hay sensores de efecto Hall que detectan solamente el sur. Hay sensores de efecto Hall que detectan el norte. Y hay sensores de efecto Hall que detectan los dos campos. ¿Sí? Tanto el 0 como el 1. Entonces, como el norte y el sur, perdón. Bien, norte y sur.
¿Listo? Y también lo tenemos bipolares, que detectan el cambio entre polos norte y sur. ¿Bien? Entonces hay que dejar bien claro eso. Y si los hay. Por un lado detecta el norte, por otro detecta el sur. Uno solamente detecta el norte, otro solamente detecta el sur. Entonces por eso sale la palabra unipolar y bipolar. Bien. Bueno, vamos a continuar ahorita en este mismo video. Le vamos a dar una pausa para luego continuar con el tema, ya que timbraron. ¿Los sensores solo se pueden probar sin batería? No, toca probarlos con batería. Así como lo acabo de escribir, hay que probarlos con batería, ¿sí? Bueno, esperemos que no timbren más. Entonces, las aplicaciones comunes. Vamos a leer. Son extremadamente versátiles y se usan para detección de proximidad. ¿Sí? O sea, sin contacto, ideal para entornos sucios o con vibración. ¿Qué es la ventaja? Por ejemplo, en las patinetas y en las motos eléctricas, pues esto ha sido una gran ventaja, porque generalmente estos dispositivos se ensucian constantemente. Y si nosotros vamos a trabajar con un potenciómetro, pues este dispositivo, como tiene contacto físico, al entrarle ya suciedad al mismo, pues lo único que hacemos es aislarlo y finalmente se termina alterando. Y se altera el sistema, no funcionando como debe ser. Incluso puede llegar a ser hasta peligroso. Entonces, esa es la ventaja. Proximidad, claro, yo voy aproximando, entonces ya va detectando mayor el campo magnético, entonces fluye más corriente. Cuando yo lo alejo, pues se va a disminuir el campo magnético, disminuye también la corriente. Bien. Otra ventaja que tienen estos sensores es que yo puedo hacer una medición de velocidad en ruedas o ejes. También como un contador de pulsos generados por imanes, ¿sí? Entonces generalmente estas motos internamente tienen imanes, de los cuales son utilizados para contar también. Y de ahí yo puedo detectar la revolución del motor. Y el circuito también puede hacer variaciones de las revoluciones con una manera mucho más precisa, ya que el sensor le lleva información al micro y el micro sabe cómo controlar el resto. Bien. Otra ventaja que tiene es la medición de corriente eléctrica. Los sensores de corriente Hall, que miden el campo magnético generado por la corriente sin contacto directo. Entonces, en este caso ya es para los traductores de efecto Hall tipo lineal. Quiere decir que cuando yo aumento el campo magnético, entonces fluye más corriente dentro del traductor. Cuando el campo magnético es menor, entonces fluye menos corriente. Y de esa manera yo puedo calcular la corriente también a través del campo magnético que se va generando ahí. Bien. Entonces, también nos sirve para motores de corriente continua sin escobilla, lo que nosotros los conocemos como BLDC. ¿Sí? Son motores de corriente continua sin escobilla. Y en algunas patinetas y motos se le conoce así, BLDC. ¿Listo? Entonces, y obviamente es para saber la posición del rotor. Estos rotores van girando, ya sabemos que la rotación general de un motor de estos son 360 grados y pues obviamente hay que detectar en qué grado se encuentran. Otra, no sé si ahí tiene alguna duda. Bien. Bueno, ¿cómo probar un sensor de efecto Hall básico? Pues para probar un sensor Hall de manera sencilla ¿sí? Y ver su efecto, necesitarás de ¿qué? De un imán, de una fuente de energía, en este caso una batería, ¿sí?
Y obviamente vas a necesitar del traductor. Entonces, imán, batería y de un traductor. ¿Listo? Esos son los tres elementos que vamos a necesitar en el momento. ¿Es claro? Sí, señor. Entonces, y un multímetro, obviamente. ¿Sí? Porque yo no puedo hacer nada si yo no tengo un instrumento de medida. Un multímetro. Es ese dispositivo del cual obviamente tiene un display y que me va a permitir medir la magnitud del voltaje. ¿Listo? Entonces, esos serían los elementos a necesitar. Como usted puede observar, probar un traductor de efecto Hall no es lo mismo que probar una resistencia. Una resistencia yo no necesito de imán, no necesito de fuente de alimentación ni nada, sino solamente el multímetro. Y mire que para probar estos dispositivos sí necesito de un imán, necesito una batería, el traductor y el instrumento de medida. O sea, son varias las cosas para realizar el laboratorio. Bueno, la mayoría, voy a borrar esto. La mayoría, pues obviamente, de los sensores va a tener tres terminales. ¿Sí? Tres terminales tienen los sensores de efecto Hall. ¿Cuáles son esas tres terminales? Un punto que se le llama VCC, o el punto de alimentación, o el punto positivo de la batería. ¿Sí? Donde lo vamos a energizar. Otro punto es GND, que quiere decir ground, tierra, que va conectado al polo negativo de la batería. Entonces, ese es mi punto de partida. Bien. Este puede ser, generalmente el VCC no puede ser superior a 5 voltios porque se puede quemar o se puede dañar el dispositivo. Por eso, como ustedes pueden observar, utilizamos un regulador, el 7805, para energizarlo. ¿Sí? Yo no puedo hacer esto con más voltaje porque lo puedo quemar, lo puedo dañar. Y tercero, ¿qué hacemos? Tenemos el voltímetro, la escala en voltios en DC, y vamos a mirar la tensión de salida a la medida en la que nosotros vayamos acercando y aislando el imán. Recuerde que GND es este símbolo, lo mismo que este otro, entonces quiere decir que esta punta va a conectar al mismo punto. Aquí tenemos la escala de voltios, ohmios, amperios, bueno, en fin, pero como le digo, solamente la escala de voltios. Y lo único que necesitamos en este momento es utilizar un imán. Hay que mirar si es de norte o sur, si es lineal o no es lineal. Lineal quiere decir que a medida que le va acercando el imán, pues va aumentando poco a poco el voltaje. Cuando es digital es cuando vamos acercando y llega un momento en que se dispara 5. Entonces ahí es donde nosotros encontramos la diferencia del uno con respecto al otro. ¿Bien? Ok, parece que llegó el gringo. El gringo que está hablando. Bien, no sé, bueno. Bien, entonces en ese momento queda claro, ¿hay alguna duda? No, está claro. Entonces ya lo otro, en ese momento sería realizar los laboratorios. Pues yo creo que yo no voy a filmar más. Por este momento pues finalizamos el video y ya lo demás lo hacemos aquí en la aula. Y el video pues lo dejo para que ustedes lo repasen. Ya respetando las conexiones como vemos en el tablero, ahora vamos a verlo aquí en forma práctica.
de cómo es el fenómeno en sí. Entonces aquí en ese momento vamos a acercar el imán. Vea, como ustedes pueden observar, a la medida que yo voy acercando el imán, la intensidad lumínica del LED va disminuyendo. Cuando lo voy alejando va aumentando, vean. Y también vemos que este traductor de efecto Hall es analógico. Ahora, cuando invertimos la polaridad, vemos que antes aumenta, pero no disminuye, queda encendido, o sea, no hay variación del flujo de electrones, no lo sentimos. Y lo mismo lo hacemos con el otro lado, vean. Y observen que también tiene su polaridad. Solamente tiene su polaridad en sí. Si no estoy mal, este debe ser el norte. Habría que mirar la polaridad del imán. Entonces, vamos a invertir. Disminuye, llega un momento que se apaga totalmente el LED porque no fluye electrones, se ha desviado los electrones a otro punto. Y a la medida que lo voy alejando, va aumentando poco a poco. ¿Listo? Bien, ahora sí me despido. Una feliz tarde, una feliz mañana, una feliz noche para los que observen este video. Recuerden, les habló el profesor William Mora.